Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto poder saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos o en el lugar donde se encuentren para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 18 de la serie Entendidos en los Tiempos. A este episodio lo hemos titulado Las Fiestas Sagradas y Jesús. Es importante mencionar que las fiestas sagradas, o bien reconocidas como fiestas solemnes en la Biblia, tienen que ver con Jesús. Cada fiesta, cada consagración nos habla de Jesús. Les he mencionado algunas de estas fiestas en el episodio anterior y hoy voy a hablar de 3 fiestas en específico que nos hablan directamente de Jesús y nos dan una interpretación de la importancia de tener esa cercanía, esa intimidad y de estar conectados con nuestro Señor Jesús. Como les comentaba en el episodio anterior, Levítico 23 nos da todo un recorrido en las diferentes fiestas solemnes. Ahora voy a compartirles 3 de estas fiestas importantes y quiero mencionarlas antes de entrar de lleno al mensaje. Las fiestas que vamos a tocar en esta serie, o bien en estos 2 próximos episodios a partir de este, son las siguientes. Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Yom Kippur, el Día de la Expiación. Sukkot, Fiesta de las Cabañas. Simyat Torah, una festividad en honor de la Torá. Hanukkah, Pesaj y Pentecostés. Es importante mencionar que hay otras fiestas como la fiesta de los árboles o la fiesta de Purim, que algunos reconocen que la fiesta de Purim no es una fiesta religiosa, sino una fiesta política y social, porque en el tiempo de Esther se le da esta concesión al pueblo y ahora en conmemoración a ese perdón, a esa protección que se le dio al pueblo de Israel, la escritura y la historia nos cuenta que el rey Asuero con la reina Esther tuvieron a bien, principalmente el rey Asuero tuvo a bien, a petición y a intercesión de la reina Esther, conceder privilegios al pueblo de Israel, concederles 2 días de banquete, y estos 2 días son denominados la fiesta de Purim, que está localizado precisamente en el libro de Esther, en el capítulo 9 y verso 16. Voy a leerles un poquito para que tengamos el contexto. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Por esto lo llaman también, además del día de Purim, lo llaman también día de carnaval, o fiesta de Purim, fiesta de carnaval. Son 2 días, un día de reposo y un día de banquete y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes,
y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Verso 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Estos son las fiestas solemnes, pero en el caso de la fiesta de Purim o la fiesta de Carnaval, no se considera una fiesta solemne porque no está instituida en el libro de Levítico, en el capítulo 23. No es una fiesta religiosa, una fiesta consagrada, sino una fiesta política y social. También está la fiesta de los árboles. Si usted quiere investigar en internet, puede encontrar un poco de información al respecto. Pero yo solamente les estoy hablando de estas 7 fiestas. Es importante señalarlas. Hay calendarios hebreos que nos hablan acerca de las diferentes fiestas, aunque yo he agregado una fiesta. Normalmente serían 7, y en algunas son 7 precisamente, pero no incluyen esta fiesta que yo he incluido. Y de la Pascua no he incluido en este caso las primicias porque la he puesto en una misma fiesta. Precisamente el Pesaj lo he tomado en cuenta como una sola fiesta porque allí dentro de esa festividad o esa consagración se encuentran las primicias y los panes sin levadura. La segunda fiesta, el Pentecostés, día de la expiación, tabernáculos, las trompetas y la fiesta de Simjat Torah. También he agregado la fiesta de Hanukkah, en este caso. Desde mi versión siguen siendo 7 fiestas. Es importante entonces tenerlas muy en cuenta. Hanukkah, que significa inauguración o dedicación. Vamos a compartir entonces algunas de estas fiestas solemnes o fiestas sagradas, no sin antes orar al Espíritu Santo para que nos dé revelación, nos dé inteligencia y podamos compartir este mensaje. Oramos. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por todo lo bueno que tú nos das, por el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy comparto con denuedo, con alegría, con esa convicción, Señor, de que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Señor, te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos ser bendecidos, que podamos ser transformados por tu mensaje, por tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento y hoy nos posicionamos como oyentes, como receptores de tu mensaje y te pedimos, amado Dios, que nos des en sobreabundancia. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartirles 3 de estas fiestas y ahora voy a iniciar con la primera. Vamos a ir a la fiesta de Rosh Hashanah, el año nuevo judío. También se conoce como la fiesta del shofar, el instrumento ceremonial que es utilizado en esta importante fiesta, o reconocida por otros como la fiesta de las trompetas. Rosh Hashanah en hebreo, Rosh Hashanah, cabeza del año, es el año nuevo judío que es conmemorado por la mayoría de los judíos donde quiera que se encuentren el primero y el segundo día de Tishri. Conforme a la Torá, el mes de Abib o Nisan por marzo-abril es el principal de los meses del año, ya que la palabra en hebreo usada ahí es Rosh Hodashim en hebreo, que quiere decir literalmente cabeza de meses. Es decir, es una fiesta principal. Esta fiesta también, según el judaísmo rabínico, el año nuevo cae en el mes
hebreo de Tisri, por septiembre-octubre, cuando se festeja el año, o según hay rabinos que comentan, como el rabino Eleazar ben Shamua, el día de la creación del hombre, y es a partir de este día cuando se cuentan los años. Es decir, es una fiesta principal. Ahora, ¿qué tiene que ver esta fiesta con Jesús? Colosenses capítulo 1 dice, en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Aleluya! Como hemos leído, Rosh Hashanah significa cabeza del año, y se cree que en este tiempo fue la creación del hombre, el inicio. Entonces tenemos que entender que Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, hace referencia a esta fiesta. Y San Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando entonces, en esta primera palabra clave, que Rosh Hashanah significa Jesús es el principio. Él es el principio, Él es la cabeza, Él es el creador de todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La segunda fiesta y segunda palabra clave tiene que ver con esta festividad importante titulada Yom Kippur, el día de la expiación. Yom Kippur o Yom Kippur en hebreo también es conocido como día de la expiación. Es el día más sagrado del año judío. Es conocido como el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón, o de un arrepentimiento sincero. Es asimismo el último de los 10 días de arrepentimiento. Es uno de los Yamim Noraim, en hebreo, días extremadamente santos. Es un día de extrema santidad. Ellos comprenden Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, 10 días del arrepentimiento y su culminación con el Yom Kippur. En el calendario hebreo, el Yom Kippur comienza en el anochecer del 9º día del mes de Tisri y continúa hasta el anochecer del día siguiente. Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Es un día de completa santidad porque se espera el perdón, la expiación de sus pecados, en este caso de nuestros pecados, pero nosotros sabemos que ya se presentó el Cordero, ya Jesús pagó por nuestros pecados y el Cordero nos expió de los pecados. Fuimos expiados por Él. Es decir, nuestros pecados fueron borrados, nuestros pecados fueron anulados. Entendamos lo que es Yom Kippur, reconocido como día de expiación, día de arrepentimiento. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal u otra persona, en este caso Jesucristo. En el caso del cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio animal. Ahora, vamos a encontrar las referencias bíblicas que señalan a Jesús para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Y precisamente por esto la fiesta de Yom Kippur nos habla de Jesús. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 1, verso 14 al verso 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Está anunciando arrepentimiento.
Pero en Juan capítulo 1, verso 29 en adelante dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua, o bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está declarando, Juan el Bautista, que Jesús es antes que él. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, esto es un misterio. Antes de todo fue Jesús, y Jesús fue precisamente para salvarnos. Quiero explicarme de mejor manera. Jesús es la imagen del Dios invisible. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. La palabra inmolado es consumido. Esto habla de un sacrificio. Inmolado, es decir, consumido en sacrificio de alabanza. Esto quiere decir también, es una ofrenda. Inmolación es el sacrificio ritual de una ofrenda en honor de la divinidad, en este caso en honor de Dios. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo es Jesús. Por esto los que piensan que cuando Adán pecó con Eva, o Adán y Eva pecaron, se cambiaron los planes de Dios. Esto no es así. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces Dios creó su propio cuerpo. Jesús es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto, pero su Hijo, su cuerpo, su imagen lo ha dado a conocer. Jesús lo ha dado a conocer. Prácticamente lo que dice la Escritura es que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Pero el plan, el propósito de Dios, el Cordero fue presentado antes de la fundación del mundo para salvarnos, para redimirnos, como una ofrenda aceptable para Dios. Esto es un gran misterio lo que te estoy compartiendo. Pero antes de que existiera cualquier otra cosa, es Jesús, y el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! Por esto el apóstol Juan escribe, y Juan el Bautista declara: antes de mí ya era él. Y la Escritura dice también que bautizó en Espíritu Santo y fuego. Y el mensaje de Juan el Bautista es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo presenta como el Cordero de la expiación universal, la expiación más grande. La expiación universal quiere decir de todas las épocas, de todas las edades. El Cordero que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Juan el Bautista lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Marcos capítulo 1 verso 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Segunda de Corintios 5:18 dice: todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, Dios creó una imagen para darse a conocer. Es Jesús. No estoy diciendo que Jesús sea un Dios creado. Jesús es el mismo Dios, pero Jesús es la imagen del Dios invisible. No había forma de conocerlo sino a través de Jesús. Por esto la Escritura dice claramente: todo esto es la obra del Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo.
no había forma de reconciliarnos con Él sino a través de Cristo Jesús. Dios se hizo hombre para reconciliarnos con Él. La palabra clave y la fiesta número 2 es Yom Kippur. Jesús es nuestra expiación. No hay manera de que podamos pagar por nuestros pecados, solamente a través de Cristo Jesús, a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! La tercera fiesta y la tercera palabra clave que voy a compartirles tiene que ver con Sukkot. Sukkot, fiesta de las cabañas. Sukkot en hebreo significa cabañas o tabernáculos. Es una festividad judía llamada también precisamente fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que se celebra a lo largo de 7 días en Israel, del 15 al 22 de Tisri, en septiembre-octubre. Algunos antropólogos, historiadores, teólogos creen que por estas fechas nació Jesús, no en diciembre como muchos piensan, y por esto Jesús nació en un establo, en una cabaña prácticamente. Allí fue el alumbramiento, porque se estaban celebrando la fiesta de las cabañas entre el 15 y el 22 de Tisri en septiembre-octubre, y 8 días en la diáspora judía hasta el 23 de ese mes. Fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Por esto Jesús nace en un tabernáculo improvisado, en este caso en un establo. En esta fecha se decide la suerte de cada uno para todo el año. En la fiesta de las cabañas, los judíos buscaban dónde morar, pero también Dios buscaba una morada donde estar. Es decir, los tabernáculos tienen que ver con la búsqueda de nosotros de encontrar un lugar de descanso, pero también Dios busca adoradores. Dios busca una casa, y esa casa no es hecha por hombres. Su casa somos nosotros. Él habita en nosotros. Por esto los tabernáculos tienen un gran significado. Éxodo 25 dice, en el verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para quién es el santuario? Para Dios. Verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Juan capítulo 1 y verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 verso 14 hace referencia o hace concordancia con Éxodo 25 verso 8 al 9. Éxodo 29 verso 42 en adelante dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ahora San Juan capítulo 14 verso 1 al verso 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primero habla de que va a morar en nosotros, va a morar con nosotros en Éxodo 29, pero en San Juan capítulo 14 nos dice que nos va a tomar para Él, nos va a preparar morada para que habitemos con Él. Por esto los tabernáculos tienen mucho que ver con intimidad, con encuentro con Dios, con nacer de nuevo, con estar cerca de Él. Y digo nacer de nuevo porque si Jesús nació en un pesebre, en un tabernáculo improvisado, cuando sea el tiempo del reencuentro con Dios, seremos transformados y naceremos de nuevo. Aunque ya nacimos de nuevo en lo espiritual, esa transformación será un nuevo nacimiento con Dios.
para vivir con Él eternamente. Por esto los tabernáculos nos hablan de intimidad, de transformación y de ese encuentro con Dios. Él habita en nosotros y nosotros habitamos con Él. Su presencia reposa en nosotros y nosotros hallamos reposo con Dios. El tabernáculo caído de David hoy es restaurado. Amós capítulo 9, verso 11 en adelante dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¡Aleluya! Dios nos promete una restauración total para Israel y para nosotros como el Israel espiritual. Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Hechos capítulo 15, verso 12 en adelante dice: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Pero nosotros estamos conectados con Jesús y estamos vinculados con su palabra, de tal manera que a los gentiles no les es impuesta ninguna otra carga, sino solamente que se guarden de fornicación, de ahogado, de sangre y de ídolos. Por esto es importante señalar que nosotros somos parte de ese tabernáculo. Cuando la Escritura dice: vienen días en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, esto se refiere a los judíos y los cristianos. Judíos y gentiles están unidos. Llega el tiempo en que se alcanzan y llega el tiempo en que el tabernáculo se comparte. El tabernáculo no es solamente para judíos, sino también para cristianos. ¡Aleluya! Y notemos lo que dice la Escritura en Lucas 23, verso 41 al verso 46. Cuando Jesús declara: consumado es, en la cruz, al final, sus últimas palabras tienen que ver con el pago total. Consumado es decir, queda pagado, acreditado, demostrado públicamente. Es allí donde Jesús venció en la cruz del Calvario. Como dice la Escritura, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Lucas 23, verso 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este es el pecador que se arrepiente estando en la cruz, que nos representa a todos los que hemos entendido que si no hubiese redención para nosotros, seríamos reos de muerte. Pagaríamos con el infierno si no tuviéramos a Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Consumado es. Ha sido pagada la deuda. Sukkot significa: con Jesús somos un tabernáculo. Ese tabernáculo es construido por Jesús. Somos un tabernáculo con Él. Él mora en nosotros y nosotros moramos con Él. Sukkot, con Jesús somos un tabernáculo. Las tres palabras clave, las tres fiestas que te he compartido son: Rosh Hashanah, Jesús es el principio. Yom Kippur, Jesús es nuestra expiación. Sukkot, con Jesús somos un tabernáculo. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu revelación. Te pido que bendigas a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada anciano que escucha este mensaje. Te pido, Padre, que nos des revelación sobre estas fiestas solemnes, sobre estas fiestas sagradas, que aprendamos a aplicarlas a nosotros mismos, que las apliquemos para este tiempo, que seamos entendidos en los tiempos. Este es un tiempo de tener intimidad contigo, de renovarnos, de reencontrarnos. Padre, que podamos estar expectantes, estar atentos, observando lo que está sucediendo primeramente en los cielos. Que observemos a nivel espiritual todo lo que sucede, que tiene una repercusión en lo natural. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que podamos estar conectados contigo, que en estas fiestas que se están celebrando y que traen cumplimiento a tu palabra, nosotros podamos estar conectados contigo. Tráenos bendición. Hemos entendido que tú eres el principio, tú eres el final, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Tú eres nuestra expiación. Sin ti no podríamos pagar por nuestros pecados, pero tú has pagado. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Tú has prometido habitar en nosotros, por lo tanto nos consagramos a ti para que habites en nosotros. Somos templo de tu espíritu, habitaremos en ti, habitaremos en tu presencia. Como dijo el profeta: estoy delante de Dios, estoy habitando en la presencia de Dios, delante de Dios en cuya presencia estoy, declaraba el profeta. Así declaramos nosotros que habitamos en ti y tú habitas en nosotros. Somos uno en ti. Tú eres nuestro tabernáculo y nosotros somos tabernáculo tuyo. Jesús, somos un tabernáculo contigo. En el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos y hemos compartido esta palabra para gloria y honra de tu nombre. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.